Buenas amigos y amigas, camaradas todos, ¿qué tal estáis? Aquí me pilláis con el libro 1 del Capital, con el volumen 2 de esta edición del siglo XXI, y estoy leyendo una cuestión, una nota, donde habla del tema de Hacienda y los impuestos. Fijaos lo que dice. Dice, la supresión de tales impuestos no modifica en nada la cantidad de plusvalor que el capitalista industrial succiona en primera instancia del obrero, o sea, el plusvalor que le quita en el propio proceso de producción, no en el de circulación, que es el del mercado, en el de producción, que es en la propia empresa. Solo modifica la proporción en que el plusvalor va a parar a su propio bolsillo o en que se lo reparte forzosamente con terceros. Se lo reparte forzosamente con terceros. Esa es la clave, chicos y chicas. Se lo reparte forzosamente con terceros. Hoy vamos a hablar de Hacienda, vamos a hablar de impuestos. Y bueno, para eso tenemos aquí a una persona plenamente capacitada para hablarnos de Hacienda, de la agencia tributaria, etcétera, porque él es técnico de Hacienda, lo que sería antes conocido como subinspector de Hacienda, es decir, una persona que tiene a su cargo diversos trabajadores que van a hacer inspecciones a empresas y otros lugares. Hablamos nada más y nada menos que Ricardo Rodríguez, escritor y técnico de Hacienda, además poeta, entre otras cosas, hombre de izquierdas, autor de novelas, dos novelas en cuestión, La moral del verdugo y El secreto de Sócrates, y de un libro sacado en 2018 en El Viejo Topo llamado Los impuestos en la ciudad democrática, que versa precisamente sobre el tema del que vamos a hablar hoy y en el que expone su dilatada experiencia como técnico de Hacienda, como trabajador público en la Hacienda, en la Agencia Tributaria Española. Entonces hoy vamos a repasar cuestiones fundamentales que ya hemos visto en otras ocasiones, como la superestructura, la superestructura jurídica, que puede ser jurídica, puede ser ideológica, y por supuesto no solo esa superestructura, todo ese enjambre de leyes que garantizan la reproducción del capital. También vamos a hablar de lucha de clases, porque efectivamente también en Hacienda, dentro de Hacienda y Hacienda con los agentes económicos de la sociedad, con los trabajadores, con los rentistas, con los capitalistas, se produce también lucha de clases con las modificaciones en las leyes, en el tipo impositivo, si son impuestos directos o indirectos. Vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar también de la corrupción en Hacienda, vamos a hablar de las reformas que este gobierno de PSOE y Unidas Podemos ha hecho en Hacienda, si son progresistas, si son conservadoras, si son pro-empresariales, si son pro-obreras, etcétera, etcétera. Porque efectivamente, como hemos visto en esa cita de Marx, una cosa está el proceso de producción, donde el empresario siempre le sustrae plusvalor al trabajador, por tanto la explotación es objetiva, se da siempre al margen de qué tasas impositivas o qué tipo de fiscalidad haya, pero luego, claro, evidentemente, cuando el empresario obtiene esos beneficios, que los obtiene porque tiene los medios de producción y por tanto las mercancías que genera la clase trabajadora que trabaja para él son de su propiedad, cuando consigue esos beneficios en el mercado, esos beneficios, ¿cómo se tasan? ¿Se produce redistribución después de esa riqueza mediante los impuestos o no? De todo eso vamos a hablar hoy con nuestro invitado especial y nada, lo que siempre os digo, que si os gusta, que le des al like, que compartáis, porque necesitamos a mucha gente para conseguir el socialismo mundial, por el que abogamos aquí, el socialismo democrático mundial, y por supuesto que le deis a la campanita, que la pondré por aquí, porque si no le deis a la campanita, sabéis que con todos los canales que tenéis, luego YouTube nos recuerda que he sacado un nuevo capítulo. Por otra parte, también deciros que a Ricardo Rodríguez, al técnico de Hacienda, a nuestro entrevistado de hoy, le hago preguntas que me dejasteis en los comentarios cuando dije que iba a entrevistar a un inspector de Hacienda. Por supuesto, no he podido hacérselas todas, pero he hecho más de una de las que me dejasteis. Espero que os guste la respuesta de Ricardo. Y por último, deciros una cosita más. El próximo capítulo tendremos un entrevistado súper especial, muy especial, que es la persona que conozco en este mundo que más ha leído de todas. Una persona de izquierdas, muy culta, que nos puede enseñar mucho de la política. Y nada, me gustaría que en los comentarios también me dejaseis alguna pregunta que queráis que le haga a esta persona, que ya os digo será el próximo capítulo. Y nada más, como siempre os digo, bueno, disfrutar del capítulo, nos vemos en el futuro, construyámoslo. Tuve marxista
Buenas amigos y amigas, camaradas todos. Aquí estamos con Ricardo Rodríguez, que está en Leganés. Yo estoy en Cartagena. Hola Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí, es un placer. Hola, gracias a ti, es un placer para mí. Bueno, Gracias desde, pues desde Leganés. en la península, ¿no? Estamos en territorio peninsular. Sí, efectivamente. Leganés es la ciudad del lago Ness también somos famosos por el manicomio. Bueno, pues ahora esperemos que seáis también famosos por la clase magistral, seguro que nos vas a dar sobre inspección, etcétera, que falta nos hace. No, bueno, he dicho lo de un poco de broma, pero el psiquiátrico de Leganés realmente ha tenido siempre profesionales magníficos y ha sido pionero en el tratamiento de la salud mental, que fuera de bromas, pues es algo bastante serio. Y te han relacionado con el trabajo, ¿verdad? Y con la falta de Efectivamente. derechos. Entonces, estamos orgullosos de la trayectoria. Bueno, permíteme que te lea un artículo de la Constitución que seguro que te suena, ¿vale? Y ya De te acuerdo. pregunto. Dice, está en la sección 2 de los derechos y deberes de los ciudadanos. Artículo 31.1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. ¿Consideras que actualmente se está cumpliendo este artículo de la Constitución? Yo considero que no se ha cumplido nunca, pero cada vez se cumple menos. El artículo 31 de la Constitución española, con una redacción un poco enrevesada, podía haber sido un poco más sencilla, es decir, fueron pioneros en un artículo similar en Italia, en la Constitución que elaboraron después de la Segunda Guerra Mundial, y además es fruto de la intervención de mucha gente progresista para que se introdujera una idea fundamental, que es que los impuestos se pagan, es decir, la contribución a los bienes públicos y a los servicios públicos se hace según nuestra capacidad económica. Esa es una idea muy moderna en el siglo XX. Antiguamente los impuestos se pagaban según las propiedades, y la idea de que contribuyamos según nuestra capacidad económica es muy importante, porque además tiene dos partes. Una negativa, que es que ningún ciudadano debe pagar un impuesto si no existe una manifestación de capacidad económica, de riqueza, y eso se puede llevar, y de hecho ha habido procesos en el Tribunal Constitucional que han tumbado tributos porque los tributos no están grabando realmente ninguna manifestación de riqueza. Y tiene el otro reverso positivo, que ese se respeta menos, que es que toda manifestación de riqueza debe ser grabada, y por tanto toda manifestación de riqueza debe contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. Y además con una idea que no está explícitamente en el artículo, pero también es importante, que es la idea de renta disponible, que significa que yo contribuyo al sostenimiento de los gastos públicos con aquella parte de mi riqueza que no necesito para sobrevivir, es decir, para lo que es básico, el gasto que es esencial para sobrevivir de una manera digna, no debe tributar. Y el resto del que soy disponible, contribuyo con una parte proporcional, progresivamente, al conjunto de servicios y bienes públicos. Y la verdad es que es un avance considerable, lamentablemente incumplido, a pesar de que es un artículo de obligado cumplimiento. No está en los principios rectores de política social y económica. Es decir, no es como el derecho a la vivienda, que lo que dice la Constitución es que todos tenemos derecho a la vivienda, pero que los poderes públicos tienen que hacer lo necesario para que todos tengamos acceso a una vivienda digna. Pero si no se consigue, te pueden decir, bueno, nosotros lo estamos intentando. En este caso, no. La Constitución ordena que el sistema tiene que basarse en los principios de igualdad y progresividad. Y
Lamentablemente no es así, pero es que además vamos en dirección, en sentido opuesto. El sistema ha sido durante los años 80, los años 90, más o menos proporcional, y ahora yo creo que es abiertamente regresivo. Regresivo. Fíjate, claro, es que cuando, aunque sea una orden de la Constitución, ¿verdad? Supongo yo estaba pensando que todo esto de principios de igualdad y progresividad, claro, se puede retorcer e incluso te lo puede defender una persona más socialdemócrata o incluso una persona más liberal y decir, bueno, no, pero si es que aquí, porque muchas veces los liberales se quejan de eso, ¿no? De que aquí en España realmente se pagan muchos tributos. ¿Tú qué les dirías en relación a la Unión Europea? ¿Aquí se pagan muchos tributos? Tenemos un porcentaje de presión fiscal que está muy por debajo, está 6-7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. La presión fiscal lo que te indica, esto sí es bueno que la gente lo sepa, la presión fiscal es una fracción que tiene en el numerador el conjunto de ingresos tributarios del Estado, incluidas las cotizaciones sociales, y en el denominador el volumen del producto, el Producto Interior Bruto, es decir, es el total de la riqueza de la sociedad. La presión fiscal no te indica si los impuestos están bien distribuidos o mal distribuidos, si son justos, si son injustos, pero sí te dice qué porcentaje del total de la riqueza de la sociedad va a bienes y servicios públicos, va a ingresos públicos. Y eso sí es muy significativo, que nosotros estemos en el entorno del 31% y los países nórdicos, por ejemplo, estén por encima del 40%. No significa que los tipos impositivos sean más bajos que la media europea. De hecho, no tenemos tipos impositivos más bajos que la media europea, pero sí hay otros elementos. El sistema es mucho más regresivo. Es decir, nuestro sistema tributario, eso está calculado por Eurostat, tiene muy poco impacto de redistribución de renta, que es algo que ordena el artículo 40 de la Constitución. Y por otro lado hay un volumen de fraude fiscal muy alto. Es decir, tú puedes tener tipos impositivos muy altos, pero si tienes un volumen de fraude fiscal enorme, la recaudación que tienes también es el volumen de recaudación es muy bajo. Y en ese sentido, Ricardo, sí que he leído, ¿no?, en diversos artículos y tal, y te pido que me lo confirmes, que sí que estamos por debajo, ¿no?, de los países más adelantados, no sé si incluso de la media de la Unión Europea, en cuanto a inspectores en relación a número de empresas, ¿no? Esa ratio. ¿Esto es así? Porque me estabas comentando que, claro, no sirve de nada tener unos tipos supuestamente altos si luego no los puedes aplicar, ¿no? Sí, estamos bastante por debajo y en relación a la población, en los planes que envió el gobierno, el actual gobierno a la Unión Europea y en donde se compromete, porque se lo lleva pidiendo la Unión Europea, la OCDE, instituciones nada sospechosas de radicalismo izquierdista, un esfuerzo en recursos de inspección fiscal, se compromete a llegar a finales de 2023 a en torno a los 28.000 empleados en la agencia tributaria, que es más o menos lo que llegamos a tener en el año 2010. Para llegar a la media europea deberíamos estar situados ahora mismo en el entorno de 39.000 trabajadores en la agencia tributaria. De todo, inspectores, técnicos de Hacienda, agentes de Hacienda Pública, personal administrativo, porque todos cuentan. Y ahora mismo estamos en el entorno de los 25.000, que además es más o menos el mismo número de empleados que la agencia tributaria tenía cuando empezó a existir en el año 1992, y ha llovido mucho y la sociedad ha avanzado mucho, con una diferencia además muy sustancial de que entonces la media de edad de los empleados era de 34, 35 años y ahora estamos ya por encima de los 50, es decir, además son plantillas muy envejecidas.
Mi cara demuestra que yo soy uno de los que, aunque yo sigo estando por debajo de la media de edad, entré con 23 años por debajo de la media de edad y sigo por debajo de la media de edad porque la media de edad de la organización va más deprisa que yo. Pues en ese sentido, recuerdo hablando contigo hace tiempo, que me Sí. contaste una cosa un tanto preocupante, que me gustaría, quizás esté saltando un poquito, pero ya que has citado el tema de la edad, creo que viene bien sacarlo a colación, que es el tema de los jóvenes que se meten ahora en la agencia tributaria. Entendí que quizás había una menor pasión o compromiso con, digamos, ese artículo, ¿no?, de la Constitución, por ejemplo, en cuanto a cumplir su compromiso de servicio público. ¿Podrías decirnos algo al respecto? O sea, evidentemente habrá jóvenes maravillosos, ¿no? Estamos hablando de un promedio. Sí, claro, yo creo que no, los jóvenes que entran en la agencia tributaria no son distintos al resto de jóvenes, entonces están impregnados por la misma visión, el mismo que también nos va afectando a los que somos más mayores, pero bueno, cuando hablas con algunos de los que van entrando, que además cuando es gente que aprueba las oposiciones de inspector de Hacienda o de técnico de Hacienda, suele ser gente intelectualmente brillante. La verdad es que son oposiciones muy duras. Y bueno, pues hay hoy en día más ambición de poder utilizar ya llevamos bastantes años en esto, pero ambición, bueno, no todo el mundo, hay mucha gente que es realmente vocacional, pero sí hay gente que entiende que unos años de experiencia en la agencia tributaria le pueden servir después para continuar en el sector privado. Y bueno, es la experiencia laboral en la agencia tributaria para determinadas empresas vale mucho. Que se paga mejor, ¿no? Se paga mejor en el sector privado. Se paga, sí, desde luego. Y no tenemos malos sueldos los cuerpos más altos. Yo sí Sí, creo eso te quería comentar, si nos que el puedes decir un poquito. personal. Yo ni siquiera me quejo de los sueldos del cuerpo de técnicos de Hacienda, porque quizá tampoco necesito mucho más para vivir. Si hay compañeros que se quejan mucho, sobre todo por agravio comparativo, por la comparación con los inspectores que tienen sueldos muy altos. Un cuerpo del Estado, pues equiparable al de los abogados del Estado, al de los jueces, es decir, es uno de los cuerpos de élite del Estado. Realmente la oposición es muy dura y además no es una oposición como la que pueda ser a notaría, es decir, no es una oposición, salvo el último acto que es ir a cantar, como se dice, no es una oposición memorística, es una oposición de supuestos prácticos, de contabilidad, de matemáticas, y los ingresos son bastante altos. Hay 3 cuerpos especializados en la agencia tributaria, generales, pues luego está aduanas, que tiene incluso cuerpos armados y que tienen su propia organización, que son el de inspectores de Hacienda, el de técnicos de Hacienda y el de agentes de Hacienda Pública. Y luego hay personal administrativo como en otros. Y yo creo que quizá por su nivel de trabajo y preparación los que más pierden, pues como siempre, son los agentes de Hacienda Pública. En ese sentido, Ricardo, disculpa, ¿nos podrías decir más o menos las cifras que gana cada uno? Y luego te haré una pregunta porque, como hablamos, hay mucha confusión sobre lo que es un inspector de Hacienda. Muchas veces me comentabas tú que, en general, la ciudadanía piensa que quien va a visitar una empresa, ¿no?, por ejemplo, a ver si se cumple el derecho laboral, etcétera, son inspectores de Hacienda, pero me comentaste que en la mayoría de casos no es así. Entonces, te pediría un poquito, muy a grandes rasgos, que digas cada uno de esos 3 cuerpos que has especificado, cuál es su misión y cuánto ganan aproximadamente.
Las horquillas son muy amplias, tanto en las funciones que desempeñan como en los salarios, porque además hay tres grandes áreas en la agencia tributaria, que son la de gestión tributaria, la de inspección y la de recaudación. Y el pago de objetivos o la productividad, que en la agencia tributaria respecto del sector privado es mucho menor, pero respecto de otros ministerios sí es decir, respecto del resto del sector público sí es importante. Entonces, son diferentes. El cuerpo de inspectores de Hacienda es, en primer lugar, también hay muchos interventores, muchos funcionarios del cuerpo de interventores del Estado que están trabajando en la agencia tributaria, y luego tiene un área de abogados del Estado que es el que nos representa en los procedimientos judiciales, tanto contenciosos administrativos como penales. Pero los inspectores de Hacienda, por un lado, desempeñan una función muy importante de dirección. Los técnicos de Hacienda también, pero los inspectores de Hacienda en mayor nivel y con mayor competencia. Por ejemplo, en el área de inspección, los inspectores de Hacienda dirigen los equipos de inspección y los técnicos de Hacienda dirigen unidades de inspección que muchas veces dependen de equipos de inspección. Es lo que la Que ciudadanía tienen entiende una por capacidad inspectores. más baja de actuación, incluso si una unidad de inspección actúa por su cuenta exclusivamente, pues el volumen de facturación de las empresas sobre las que puede intervenir es menor. Otra cosa es que actúe en auxilio de un equipo. Luego, por ejemplo, las administraciones territoriales, dependiendo del nivel, porque hay administraciones territoriales de zona y otras que solo son de pueblo, además pueden estar dirigidas por un inspector o por un técnico de Hacienda. Y funciones son amplísimas. Pues un inspector que esté en inspección en lo que llamamos cartera se está dedicando a hacer inspecciones puras y duras, a examinar empresas y hacer comprobaciones. En gestión tributaria también hacemos eso, pero comprobaciones de menor nivel que las inspecciones. Pero luego un inspector puede estar ocupando una posición de asesoramiento técnico de otras unidades. Hay unidades de delito fiscal que se encargan de esa parte, de examinar los expedientes que van a delito, que están muy bien armados técnicamente y están en esas. Luego hay, por ejemplo, unidades de selección en donde un inspector va a dirigir a un equipo que lo que hace es seleccionar con unos determinados criterios del plan de control tributario a quién seleccionamos para una inspección y a quién no. Y entonces, ya te digo que es muy amplio. Salarialmente, luego los agentes de Hacienda Pública son los que más se patean la calle, son los que hacen comprobaciones sobre el terreno y levantan diligencia de todo lo que se está haciendo, los que asisten a los técnicos y a los inspectores de Hacienda. Y si se quiere una similitud que la gente pueda entender, pues se podrían comparar en la policía los agentes de Hacienda Pública con los agentes de policía, los inspectores con los inspectores de policía y los técnicos de Hacienda con los subinspectores de policía. Esa podría ser la clasificación. Los salarios pues son amplísimos dependiendo de la responsabilidad directiva, los años, la productividad. Promedio, sí. Pero un inspector, nada más aprobar la oposición, sí puede entrar con un salario de unos 60.000 euros brutos anuales y puede luego llegar a elevarse hasta 90, 100.000 euros brutos anuales, y un técnico puede entrar con 40 y tantos mil euros y se puede elevar por encima de los 60, 70.000 euros. Luego los agentes, pues con sueldos muy parecidos a los que cobra un administrativo en un ministerio, con algo más de productividad quizá, pero vamos, en torno a los 24.000, 25.000 euros, imagino. Ricardo,
Perdona, en ese sentido, entonces, por ejemplo, imagínate, voy a poner un ejemplo para que los amigos que nos están viendo nos entiendan bien, ¿no? Yo tengo un problema laboral, ¿no? Soy un Sí, trabajador, tengo un problema laboral y voy a inspección de trabajo. sí. Que además, corrígeme luego si me equivoco, es anónimo, quiero decir, porque hay gente que tiene miedo, ¿no? O sea, a ver, la persona lo sabe, pero supuestamente el empresario no tiene que saber quién ha Pero dado. inspección de trabajo, inspección de Hacienda. Inspección de trabajo son los del Ministerio de Trabajo, son los que dirigen. Sí, sí, pero por si tú nos puedes también hablar de eso Sí, o es otra cosa. esos son Es otra cosa, ya, 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 la ya, ya. organización creo que es muy parecida Ah, vale, y vale. las facultades son parecidas, pero este es otro cuerpo, es el cuerpo de inspectores Vale, pues vamos a poner en tema de impuestos y tal, ¿no? Que es lo Sí, se puede que... hacer denuncia anónima, sí. Sí, Incluso vamos a se puede hacer... hacer ahora mismo por internet, desde la página web de la agencia tributaria, se puede hacer denuncia, sí. Vale, permíteme que reformule. Gracias por la Sí, corrección. Soy un trabajador de una empresa y pienso que se está cometiendo fraude fiscal. Porque estoy sí, viendo, imagínate, estoy en el sector de la economía, de la empresa y veo cuestiones que son barbaridades, ¿no? sí, Entonces, voy y hago una denuncia. sí. La primera persona que va a esa empresa, o sea, no sé cómo se investigará ahora, no lo cuentas tú, cuál sería el procedimiento habitual. La persona que va a investigar a la empresa in situ sería el agente de Hacienda, que es el que menos cobra. ¿Esto es así? Bueno, eso no es los. Si hay una personación en la empresa, no siempre es necesaria y siempre que podemos lo evitamos. Las comprobaciones intentamos hacer el máximo posible. Esto también es importante porque con motivo de una reciente sentencia del Tribunal Supremo se habló de ello en la prensa. La gente tiene la idea de que los inspectores de Hacienda son una especie de capitán araña que se te meten por las ventanas y intentamos evitar al máximo ¿No sois así? presentarnos en los sitios. Intentamos que todo lo que podamos comprobar en nuestras propias oficinas se haga así, entre otras cosas para garantizarnos evitar el máximo de anulaciones, porque luego las empresas buscan las cosquillas de que has entrado indebidamente o has... depende, muchas veces lo que los agentes de Hacienda hacen más son peinados, digamos, sobre colectivos, pues recogida de datos y entonces son los que van visitando y luego la gente llega allí a la agencia tributaria y dice lo que tú decías antes, ha venido un inspector, no ha ido un agente de Hacienda que te ha cogido unos datos para formar parte de un censo, eso tampoco tiene por qué significar nada, pero ya una operación de mayor complejidad sí puede que vayan inspectores, pero dirigiendo un equipo de técnicos o técnicos dirigiendo un equipo de agentes y demás. Las denuncias no tienen por qué ocasionar ningún tipo de comprobación si no se ve que tengan ninguna solidez. Legalmente, la actuación de la agencia tributaria siempre se inicia de oficio. Si hay una denuncia, lo que se hace es estudiarla y ver si tiene alguna consistencia. Y a la persona que denuncia no se le va a contar nada del proceso de investigación que hay. Esto no siempre ha sido así. En la Ley General Tributaria de los años 60 existían, como existen países como Estados Unidos, por ejemplo, aún en la actualidad existían premios. Es decir, el denunciante se llevaba un porcentaje. Y Buena en, idea. y en España existía y la Asociación Profesional de Inspectores lo viene pidiendo hace tiempo. Yo soy un poco, a mí me da un poco miedo eso, que Ya. la gente pueda recibir premios por denuncias, Pero por lo menos que le contesten, ¿no? pero sí, pero claro, es que eh, si ya abres la posibilidad además a que las denuncias pueden ser anónimas, pues lo que se ve es la consistencia. Hay denuncias que no tienen ni pies ni cabeza, pero sí hay veces que te pones a mirar. No es la principal fuente de selección de las comprobaciones que hacemos,
pequeña, pero sí hay veces que te pones a mirar y descubres cosas. Y cuando haces personaciones o cuando citas a gente en un procedimiento inspector, pues, por ejemplo, empleados enfadados con las empresas sí pueden ser fuentes importantes Claro. de Eso pasa información. como cuando defraudan, ¿no? Los socios que no se llevaron parte del pastel se cabrean y luego, ¿no? Dan Claro, información jugosa. sí, eso Pues, es. pues fíjate, Ricardo, yo hace años tuve la experiencia conocía personas que estaban trabajando en una empresa y conocía muchos datos absolutamente fraudulentos de explotación laboral total que se estaba produciendo allí. Y denuncié como ciudadano Inspección de Trabajo, en Inspección de Trabajo de Alicante, y sí que es cierto, luego se produjeron visitas, varias visitas no sé si sería también, como tú me has dicho, bueno, lo que nosotros llamamos inspectores, que sería pues agente, no lo sé, ¿no? Pero que se practicaron varias visitas y se sancionó, y lo sé porque yo tenía contacto con los trabajadores, y luego eh, el inspector o no sé, la persona que estaba encargada, me remitió una carta donde dijo que se habían practicado sanciones. No me especificaba cuáles, pero bueno, por lo menos me gustó, ¿no? Porque era un poco la sensación de, oye, ya que yo como ciudadano he cumplido con mi deber, por así decirlo, por lo menos que tenga un mínimo de feedback, ¿no? De decir, bueno, ha Sí, servido para algo. en eso yo creo que la inspección laboral es distinta. Nosotros es que no podemos, nos lo impide la ley, nosotros no podemos informar de nada al denunciante en los procedimientos que tenemos. Y en cuanto a una cosa que antes se me pasaba, he mencionado una sentencia del Tribunal Supremo sobre la que lanzamos la voz de alarma a los profesionales de la agencia tributaria, que era una sentencia. Nosotros, si tenemos que acceder al domicilio constitucionalmente protegido, necesitamos, lógicamente, una autorización judicial, que da un juez de lo contencioso administrativo en este caso. El domicilio constitucionalmente protegido, inicialmente se entendía que la Constitución estaba pensando en las personas físicas, pero bueno, a partir de un determinado momento el Tribunal Constitucional consideró que la sede de las empresas también es un lugar que merece protección constitucional, y entonces se necesita autorización judicial. Hay un montón de casuística. Nosotros casi siempre, para evitarnos conflictos que pueden suponer un procedimiento de comprobación limitada, que es más sencillo, puede durar 6 meses, pero un procedimiento inspector puede llegar a durar cerca de 2 años, con una acumulación enorme de pruebas, de indicios, de si después de ese trabajo en el que incorporas inspectores, técnicos de Hacienda, agentes, llegas al final a la Audiencia Nacional o llegas a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo y te lo tira abajo, lo que pierdes es muchísimo dinero, muchísimo trabajo. Entonces somos muy cuidadosos y siempre que podemos hacemos las comprobaciones en la oficina nuestra. Si accedemos a la empresa, intentamos hacerlo con el permiso de la empresa, acordando con ellos el horario para que se ocasione el menor trastorno posible. Y si hacemos lo que llamamos una personación, lo que hacemos es entregamos una notificación en donde se inicia el procedimiento inspector, ya se le notifican los derechos y deberes que tienen en el procedimiento, se le dice qué impuestos se le van a comprobar y se le dice el alcance, es decir, a la gente se le dice qué es lo que se le va a comprobar exactamente. Pero algunas veces es necesario presentarse por sorpresa. Si lo que hay es un determinado tipo de fraude, por ejemplo, de uso de software de doble uso para las ventas y estás ocultando ventas, necesitas presentarte en el... Claro, si inicias un procedimiento inspector, necesitas una comunicación y un acto administrativo de inicio. Antes se entendía que el Tribunal Supremo admitía que
las actuaciones previas podían llevarse a cabo. Y en un determinado momento el Tribunal Supremo ha dicho que no vale. Y vas con una autorización judicial. Lo que el Tribunal Supremo dice es que no se puede dar una autorización judicial para presentarte en una empresa sin previamente que haya Avisarles. claro, comunicarles de que vas a Entonces ya no es iniciar sorpresa. un procedimiento inspector sobre qué impuestos y con qué alcance. Entonces, o limitan por completo la posibilidad de Claro, la sorpresa. efectivamente, ese era el problema, que además se trata de tipos de fraude que no solo lo perjudican a la hacienda pública, perjudican muchísimo a las empresas competidoras que son honradas, que Claro, pagan todos claro. sus impuestos y destruyen muchísimo el mercado que tanto les preocupa. Entonces, claro, lo que razonaba el Tribunal Supremo es que, bueno, haga usted el acto, es decir, comunique que inicia un procedimiento inspector para comprobar el impuesto de sociedades de tal y tal y tal ejercicio, para comprobar las ventas, y luego, una vez que inicia el procedimiento, puede presentarse allí cuando quiera, con la autorización judicial. Es como Es si de dices risa. a alguien que está traficando con droga, bueno, Claro. vamos a iniciar una investigación sobre tráfico de drogas y en cualquier momento podemos aparecer en tu casa a ver si estás con Pero fíjate, Ricardo, fíjate. O sea, esto es absolutamente, esto que estás contando, que yo no tenía ni pajolera idea, esto es absolutamente escandaloso. Pero ¿qué pasa? A lo mejor esto hasta lo dijeron un día en las noticias en 10 segundos, por ahí, ¿sabes? Con Sí, no, imágenes de esto archivo. apareció en las noticias. Lo que Claro, pasa es que la visión que se dio, como además te decía antes, la imagen que tiene la gente es de que nos claro. aparecemos allí y Mm. tiramos la Sí, puerta sí, que abajo sois los y geos, empezamos sí. a registrar en todas partes. Hay un cuidado exquisito porque tenemos una experiencia trágica de perder Sí, procedimientos en de 2010 forma. en una importante cadena de venta de electrodomésticos. Bueno, esto se puede encontrar la sentencia en el buscador público del Consejo General del Poder Judicial, o sea que no estoy desvelando nada y además es Mm. criterio. Después de un procedimiento que levantó 40 y tantos millones de deuda fiscal, se tumbó porque el tribunal dijo que habíamos accedido de manera indebida a lo que se consideraba domicilio constitucionalmente protegido. Madre Entonces, mía, qué barbaridad. somos absolutamente exquisitos. Cuando se va a un sitio con una orden judicial, la orden judicial no te da permiso para que entres como en las películas y digas, aquí tienen la orden Sí, judicial, le das en la cara con la orden sí, judicial, una entras patada a la y puerta. miras en todas partes. No, entras y estás en contacto con una unidad jurídica para decir, oye, aquí hay una puerta, puedo acceder, no puedo acceder, me dice que no mire esto, puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Madre mía. Si ya encima Entonces se ha introducido una modificación en la Ley General Tributaria para permitirnos que al menos cuando que en el mismo momento que le notificamos el inicio del procedimiento empecemos a mirar. Pues No es entonces podéis exactamente ir lo ahí que había, como. pero algo nos salva. ¿Y cuánto Pero tiempo, perdona Ricardo, cuánto tiempo, una vez que se le notifica, hay un tiempo mínimo que tengáis que respetar para que, ¿sabes? O sea, os bueno, tiene que decir, vale, he visto la carta y vosotros ya estáis ahí al lado y os metéis, ¿o qué si hacéis? vas allí donde la empresa tiene que tener la contabilidad, puedes mirarla en ese momento. Puedes pedirle que la tiene que tener a tu disposición. Pero si le requieres algo, como mínimo le tienes que dar 10 días. En 10 días se puede hacer magia, Ricardo. Claro, y si tú Contabilidad tienes creativa, que se dice. avisar de que te vas a presentar y vas a mirar la contabilidad, cuando llegues está impoluta y además los medios de hoy en día es que ya no es que tengan la contabilidad allí, es que cuando llegas a un sitio lo primero que tienes que hacer es que todo el mundo ponga los teléfonos móviles encima de la mesa y nadie los toque y nadie esté con un teléfono móvil desde fuera porque pueden hacer Claro, pues, maravillas. claro. Hay que decir que tenemos unas unidades se llaman unidades de auditoría informática, donde hay matemáticos, hay ingenieros, hay profesionales
realmente muy buenos que son capaces de hacer cosas espectaculares con los ordenadores. Estoy seguro, Ricardo, que si os dejaran haréis cosas más espectaculares. Me da la Sí, sensación. pero Llámame mal tenemos... pensado. Hombre, también a veces metemos mucho la pata y tenemos, pero esas limitaciones sí son importantes. ¿Y cómo se dio esta noticia? Pues a la gente se le hizo creer que, bueno, que el Tribunal Supremo por fin había cortado un abuso, que nosotros queríamos aparecer en cualquier momento. Bueno, es que si lees la sentencia del Tribunal Supremo, esa es la idea que da, que viene a decir algo así como, es que la inspección tampoco puede presentarse a ver qué sale. Entonces tienes que acreditar, y eso está bien, cuando pides una orden judicial tampoco, en eso también quiero insistir, tampoco es pides una orden judicial diciendo me deja usted acceder a esta empresa, tienes que demostrarle al juez que para la comprobación que estás haciendo es necesario que vayas, que accedas a la empresa, que no te va a dejar o que hay sospecha bastante consistente de que no te van a dejar el acceso ni te van a dejar y que existe un riesgo cierto de destrucción de pruebas. Todo eso se lo tienes que demostrar al juez para que el juez te dé autorización diciéndote qué cosas puedes mirar y qué cosas no puedes mirar. Si encima tienes que mandarle primero una carta o si encima el juez le comunica que la agencia tributaria quiere entrar en su empresa, tiene usted algo que alegar, pues es imposible. Entonces, Es ridículo. Pero necesitamos unas herramientas mínimas para fraude de mucho nivel, porque el fraude pequeño sí que lo tenemos absolutamente captado. Es decir, quien pretenda engañarnos no declarando una parte de su salario, pues ese sí que va listo. ¿ves? Eso preguntaban, porque luego te haré preguntas también de los amigos que siguen el canal, que siguen el programa. Sí. Y iba un poco por ahí, ¿no? Como muchas veces se cogía muy fácil al pequeño y al grande, no lo es siempre. Me vas a permitir unas reflexiones, es una cuestión, ¿no? Sabes tú, esto es el youtuber marxista, pues intentamos dar un mínimo de conocimientos del marxismo. Y está lo clásico de base y superestructura, base las relaciones de producción, la economía y la superestructura, bueno, pues todas las ideas, las leyes, etcétera, que garantizan esa reproducción de la base. Entonces, fíjate aquí, en el caso este de la modificación que estás diciendo que se produjo por el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Me has dicho. ¿O no? Lo del acceso a las empresas, el Sí, Tribunal Supremo. el Tribunal Supremo, perdona. Entonces, el Tribunal Supremo cambia esto. Y es un cambio legal en la superestructura legal que evidentemente facilita, le da ventaja, como hemos visto, a los empresarios, además, no a cualquier empresario, sino a los corruptos, a los más ladrones, a los más explotadores. Sí. Por tanto, vemos claramente cómo funciona. Y luego, por otra parte, como tú sabes que soy estudioso de la comunicación, te voy a contar algo. Ya no es solo cómo se vendió esa noticia, Ricardo. Es que precisamente por la incultura brutal y absoluta que hay respecto a, por ejemplo, el tema cívico, la conciencia cívica, yo no te hablo ni siquiera del tema de Hacienda. Cuando los espectadores oyen una noticia sobre Hacienda, te garantizo que el 90% desconecta. Desconecta, a no ser que sepa que le va a influir. Sí, o se pone del lado siempre del defraudador, hay cierta simpatía. Yo creo que es un reflejo comprensible en una parte. Yo no sé si tú sabes el chiste ese de viejo del mecánico de bicicletas que ve pasar el Concorde y dice, ole lo que hacemos los mecánicos. Con esto quiero decir que la experiencia vital de mucha gente de este país es echarse a temblar, a veces con razón, cuando le llega un requerimiento de la agencia tributaria, no entender el lenguaje, porque el lenguaje es muy, muy oscuro, el lenguaje administrativo es muy oscuro y además no es solo un problema de lenguaje, es un problema también de que tú en una carta, la gente a veces llega enfadada, es que me están ustedes amenazando. No, mire, es que a mí la ley me obliga que yo le tengo que decir todo lo que le puede pasar si no me hace caso. Si no se lo digo, la carta no vale.
Entonces, su experiencia es que un sistema tributario que es excesivamente complejo y no debería ser tan complejo, les abruma, les asusta, a veces pagan de más. En este país las rentas de trabajo tributan un poquito por encima de lo que deberían tributar. Hubo un estudio que hicieron la FEDECA que determinó que las rentas del trabajo tributan por encima de lo que deberían tributar. Entonces, su experiencia vital es esa, y ir a la administración y no entender lo que les están diciendo. Entonces, a lo mejor no reparan en que el que se enfrenta, en ese caso, a Hacienda sí que tiene bastantes y muchas veces bastantes más medios que nosotros. Y a veces te estás enfrentando, por ejemplo, cuando yo estaba en la unidad de grandes empresas y teníamos, nos citábamos con algunos de los despachos de asesoría fiscal, pues estabas tú solo con a lo mejor un compañero y se te presentaban 5 o 6 abogados, que es que estabas en franca y a lo mejor la mitad de ellos pues habían pasado por la casa y que estabas en franca inferioridad. Entonces, yo creo que tiene mucho interés para quienes dominan la sociedad o en la ideología dominante dar la idea de que el Estado como un todo se opone a la sociedad como un todo sin distinguir las clases sociales que hay en la sociedad y el propio poder que esas clases sociales tienen de penetración en el propio Estado. Entonces, eso es lo que luego refleja la conciencia de, bueno, estos avasallan a la gente no piensa que quien llega al Tribunal Supremo ya normalmente tiene medios. Es que, entre otras cosas, el otro día salía el dato de que los contenciosos que tenemos en tribunales, cerca del 50% los perdemos. Pero claro, se oculta que la mayoría de la gente no llega a tribunales. Si un autónomo se le olvida presentar un trimestre de IVA y le ponen una multa, se la come. Mira, Ricardo, yo tengo un compañero que es profesor que dice, mira, dice, yo cuando viene de Hacienda me dicen en el borrador tengo que pagar tanto, dice, me da igual que haciendo algo legal, ¿sabes? Haciendo algo legal, que pueda mirar esto o lo otro, me pueda rebajar un poco, dice, porque mi salud no vale eso. Dice, yo no quiero problemas, claro. Me dan eso, está bien. O sea que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Ese es el coste o es una tributación indirecta que es muy injusta y está recogida la idea en la Ley General Tributaria y nuestras leyes ordenan que se reduzca al máximo el coste indirecto del pago de los tributos, que es el coste de gestión. Que es una parte que a veces mis compañeros del Sindicato de Técnicos de Hacienda olvidan, pues se concentran, alguna vez lo han olvidado, que no solamente nos dedicamos a perseguir, deberíamos dedicar también mucha energía a ayudar a la gente común que está absolutamente perdida, y para eso cada vez también tenemos menos medios y estamos en un proceso similar al que están los bancos, de reducción de servicios en las oficinas territoriales y de crear oficinas de zona y de ir cerrando administraciones, igual que se van cerrando sucursales bancarias. Sí. Y bueno, pues llegará un momento en que en ciudades como Leganés o Alcorcón, que son ciudades de cerca de 200.000 habitantes, que son ciudades importantes. Como Cartagena igual. Con poblaciones muy envejecidas, de mucha gente jubilada, que no les puedes pedir que tengan una firma electrónica, que vayan, pues cada vez tienen menos ayuda. Entonces, eso es un coste indirecto. En el libro que publiqué sobre impuestos, insistía en esto: la complejidad del sistema tributario es una losa para el ciudadano común
que a veces le hace, tú has puesto ese ejemplo, yo tengo una amiga, una de mis mejores amigas, que además es una persona culta y es una persona con titulación universitaria, es una profesional sanitaria y que sabe llevar sus cuentas, la que descubrí pues que llevaba la torta de años sin aplicarse en la renta una deducción a la que tenía derecho, y cuando se lo dije, bueno, pues al menos los últimos 4 años podemos hacer un escrito de solicitud de devolución de ingresos indebidos, me dijo, no, pues qué lío. Y si es así, pónmelo a partir de este año y ya está. Pero no nos metamos en Claro, líos. Bueno, pues claro. estaba pagando de más. Y al mismo tiempo es una losa para la gente común, es una oportunidad para quienes defraudan. Claro, o pueden defraudar. Hay una novela de John Grisham, de la que se hizo una película, La Tapadera, Sí, donde se cuenta muy bien. Y alude en uno de los comentarios que hace un personaje, alude con bastante guasa a algo que también técnicamente está diferenciado, que es el fraude fiscal y la elusión fiscal. El mayor volumen de pérdida de ingresos tributarios es por elusión fiscal. El fraude fiscal o la evasión fiscal es ilegal, abiertamente, pero hay una elusión debido a ingeniería fiscal que está rozando la legalidad y que es la que más volumen de ingresos desde públicos luego. hace ¿Hay, perder. hay algún cálculo, Ricardo, del volumen de dinero, de impuestos que se pierde por eso, por la elusión fiscal y qué se podría hacer? Pues ahora mismo no tengo la cifra en la cabeza, pero sí que lo hay. Lo había en la Unión Europea y era una cifra de auténtico espanto que sumaba el Producto Interior Bruto de varios países desarrollados de Madre la mía, Unión Europea. madre Era mía. una cantidad que se calcula. Esto siempre, Es el volumen aproximativo. de fraude fiscal siempre es una estimación. ¿Cómo Claro, sabemos si en España hay una evasión fiscal de 30.000, claro. 50.000 millones? Se supone que si son rentas que no hemos descubierto, no las hemos contabilizado. Los cadáveres en el fraude fiscal siempre son cadáveres ocultos, pero se hacen estimaciones. Si se puede estimar qué impuestos habría que cobrar sobre los tipos impositivos que tenemos y sobre la producción de riqueza de la sociedad. Entonces se comparan normalmente las magnitudes de la imposición, es decir, la recaudación previsible, la recaudación efectiva, el Producto Interior Bruto y el volumen de economía sumergida de una sociedad, y con eso lo puedes ir ajustando. Y el volumen de elusión fiscal no lo tengo ahora, pero sí lo daba en el libro. Bueno, Ricardo, te quería preguntar algo que también ha habido aquí pues algunos espectadores, algunos amigos del canal. Este amigo en concreto se llama Pulpo. Claro, hay mucha gente que no puede dar su nombre Sí. normal, no puede decir, oye, que estoy siguiendo al youtuber marxista, eso no queda muy bien en el trabajo. Entonces, bueno, pues Pulpo nos preguntaba sobre la corrupción dentro del cuerpo de inspectores, y yo antes de eso te quería decir una impresión previa que yo tengo de lo que es el cuerpo de inspectores, bueno, inspectores, ¿no? De funcionarios de la agencia tributaria. Y recordaba un poco las palabras que me decía un amigo que es médico, y yo le decía, bueno, digo, ¿cuánta gente, cómo es la gente que estudia medicina? Dice, y entonces me acuerdo, me dijo, dice, la mitad de ellos, dice, son personas que de verdad les importa la profesión, que de verdad tienen vocación, etcétera. Dice, y la otra mitad quieren ganar dinero. Entonces, yo te preguntaría, sé que esto es un poco loco, pero te preguntaría si en plan esbozo, ¿cómo son los funcionarios de Hacienda? ¿Qué tipos hay? Porque yo me imaginaba, digo, por una parte debe ser gente que es así de izquierdas, incluso comunistas, y dicen, venga, me voy a meter ahí y voy a fastidiar a todas las empresas malas, ¿no? Como el equipo A, pero con impuestos.
otros que digan, bueno, me voy ahí porque puedo hacer dinero. No sé, ¿quiénes están ahí? Cuéntanos. No, yo no creo que seamos diferentes. No, no encuentro yo un perfil diferente al... Sí hay algunos que hay un inspector de Hacienda que recuerdo en una entrevista decía que él se consideraba una especie de Robin Hood y bueno, pues que se dedicaba a perseguir el fraude y demás, y además fue un inspector importante, no recuerdo ahora el nombre, que tuvo una intervención muy importante en destapar toda la corrupción de la Gürtel. Hizo un trabajo muy importante desde su equipo de inspección. Pero yo creo que no hay, o yo no veo muchas diferencias con la sociedad en general. Yo creo que a la mayoría de la gente pues está ahí para ganarse la vida, que puedes tener vocación. También, aunque parezca algo muy oscuro, los impuestos enganchan. Que es Explícame eso. Sí, te llegan a gustar. Yo aquí llegué por casualidad, porque cuando estaba terminando la carrera tenía que ponerme a trabajar y me metí, aprobé una oposición más baja y luego me presenté a otra oposición. No, yo no pensaba que mi vida iba a ser... Es más, en la carrera de Derecho, la asignatura que yo arrastré durante 2 años y que me resultaba insoportable, solo hubo una asignatura con la que me ocurrió eso. Además, es que me ponía enfermo, me daban hasta náuseas cuando me ponía a estudiar, es Derecho Financiero y Tributario. Y, o sea, que nunca imaginaba yo, además era un inspector de Hacienda el que me daba clase, en cuarto, en quinto no, en cuarto era un inspector de Hacienda. Y nunca me hubiera imaginado que hubiera acabado aquí, pero es interesante, porque una vez que vas, es un sitio donde tomas la pulsión de la economía de un país muy, muy de cerca y es, yo creo, la columna vertebral del Estado social. Pero vamos, yo creo que la mayoría de la gente pues está para ganarse la vida, tienen su vocación y yo creo que la inmensa mayoría de la gente que hay son grandes profesionales, pero no veo que haya un perfil políticamente distinto al de la sociedad, incluso quizá un poco más conservador. Yo conozco inspectores de Hacienda que son políticamente, ideológicamente muy conservadores, pero que son muy buenos profesionales y están dispuestos a hacer bien su trabajo y a veces se enfrentan. A mí me hace gracia cuando algunas veces oyes noticias o asesores fiscales que hablan del cuerpo de inspectores o de técnicos de Hacienda como si fuéramos una especie de rojos. Yo creo que en los cuerpos más altos incluso la mentalidad es más conservadora. Sobre eso te quería hablar, Pero Ricardo. son mayoritariamente buenos profesionales y por vocación profesional acaban enfrentándose a determinados intereses a los que a lo mejor fuera de aquí no se hubieran enfrentado. Eso sí es cierto, eso sí puede Sí, ocurrir. por ser coherentes y ser íntegros. Que son políticamente conservadores, pero son buenos profesionales, son gente honrada y acaban enfrentándose a intereses muy, muy fuertes. Y eso para mí, ya a mi edad, que tengo 53 años, es más importante que los discursos. Yo reconozco, a mí hubo algunas personas que me criticaron porque cuando Francisco de la Torre, diputado de Ciudadanos, políticamente muy, muy alejado de mis ideas políticas, se marchó, dimitió de Ciudadanos. Yo escribí un artículo en el diario muy elogioso porque yo tengo noticia de su trayectoria profesional.
Es, en primer lugar, un economista y un jurista magnífico. Hizo una de las mejores oposiciones que se han hecho en España. Creo que fue el número 1 en su oposición, o poco le faltó. Y además, en su trayectoria profesional ha hecho trabajos de investigación realmente muy buenos. Y tiene un libro de divulgación sobre los impuestos bastante didáctico. Políticamente yo no podía coincidir con él, y casi, si me permites la broma, pues por otro lado me alegraba de que se le recuperase para la actividad profesional. Él me lo agradeció, el artículo me lo agradeció personalmente, porque además le pilló en un momento muy malo. Había muerto su padre, dimitía, había tenido un enfrentamiento con su partido político. Pero bueno, eso es lo que yo quiero de un profesional de ese nivel, que sea un buen profesional y que sea honrado. Y Francisco de la Torre lo era, y a mí me pareció justo decirlo en un artículo, porque Totalmente de acuerdo. yo no he sido sectario nunca con eso. No, no, porque además muchas veces el sectarismo es una tapadera para actos de corrupción o no tan honrados, ¿no? En ese sentido, Efectivamente. te quería preguntar, un poco recogiendo lo que ha dicho Pulpo, que, vale, imagínate, te preguntaba sobre la corrupción, ¿no? de Hacienda y de qué posible porcentaje, claro, esto es muy loco, ¿no? ¿Qué porcentaje pensabas tú de personas que habían corruptas? Claro, yo estaba pensando, digo, por ejemplo, tú has dicho que un inspector de Hacienda, que es el cuerpo más alto, puede ganar entrando 90.000 euros brutos anuales y fácilmente se puede ir a más de 100.000, ¿no? 120.000, no sé. Evidentemente, una persona que gana ese salario, aunque está muy por debajo de cualquier pequeño empresario, porque una persona cuando es un empresario y tiene 10, 12, 15, 20, 30 trabajadores ya está por encima muchas veces de esas cifras, pero sí que tú crees que puede haber, quiero decir, se puede juntar su estilo de vida, aunque él sea un trabajador público, su estilo de vida puede ser, digamos, de alguna manera, me vas a permitir, pro-burgués, en el sentido de que, pues no sé, se vaya a jugar al golf con un amigo que tiene que es director sectorial de un banco y el otro que es de no sé dónde, y en ese círculo de influencia se pueda producir actos delictivos corruptos o de información confidencial, o mira, que sepas que a lo mejor te van a mirar. Hombre, ya sé que te estoy preguntando algo, Ricardo, que si tú lo supieras, lo que tendría que hacer no es ir al juzgado, ¿no? Eso es, y Pero, además... pero bueno, que le digas un poquito más a Pulpo, que me parece que has pasado de puntillas por su pregunta. A ver, ¿qué corrupción crees que hay en la agencia tributaria? A ver, es que tampoco, efectivamente, si yo tuviera información, la llevaría. No descarto que la pueda haber. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente que trabajamos aquí, del más alto al más pequeño, es honrado. Ha habido casos de corrupción y además se han destapado y han salido en la prensa, y algunas redes de corrupción, porque es un sitio al que los corruptores pueden mirar con especial Interés, ambición. sí. Tenemos un régimen de incompatibilidades más duro que los funcionarios generales. Los inspectores y los técnicos, los agentes de Hacienda Pública, en la medida en que tampoco realizan funciones, pues no, pero también tienen sus incompatibilidades. Pero nosotros sí tenemos un régimen de incompatibilidades bastante duro. Yo incluso lo endurecería más, pero lo endurecería no hablando de cosas delictivas, no hablando de cosas delictivas, pero sí de cosas que yo creo que hay que evitar. Yo sería muy riguroso en que si alguien se va al sector privado, al menos no pueda volver. Y no pueda volver nunca. Es decir, no que te puedas ir al sector privado y luego ya cuando seas más mayor y te dé más pereza jornadas
mucho más amplias de las que puedes tener en la administración pública y menos seguridad, que puedas volver y que tengas siempre ahí. Claro, también cuando los niveles salariales, sueldo con productividad propiamente de la agencia tributaria más allá de 100.000 euros o por ahí no creo, pero también estamos hablando de profesionales que dan clases en la universidad, de profesionales que dan conferencias, de profesionales que pueden estar en el Instituto de Estudios Fiscales legalmente, es decir, y que tienen otros ingresos. Entonces, sí, su nivel de vida a la media de este país no está nada mal. Que eso pueda tentar. Yo creo que ya cuando vas, aunque parezca, yo siento decirlo así, aunque parezcan salarios, yo creo que son salarios muy altos y yo no creo que como proponen algunos, hay propuestas de retener a profesionales muy buenos en la administración pública pagándoles mucho más y crear un cuerpo muy... Yo creo que no se les debe, incluso se debería pagar en algunos casos menos, pero en ningún caso más, que el sector público no puede competir con la empresa privada en eso. Nunca. Pero estamos hablando de que cuando un profesional de estas características pasa legalmente a una gran empresa, puede pasar a tener 2 millones y medio de ingresos al año, y más la participación, porque cuando ya es un nivel muy alto, son no simplemente un inspector de Hacienda, sino un inspector de Hacienda que dirigía un área importante, sí, que fijaba criterios y demás. No se le hace solo un contrato de trabajo, se le hace un contrato de trabajo y se le convierte en socio. Y tiene una parte, un bonus, que cobra de salario con la productividad que sea, pero como rendimiento de trabajo, y tiene otra parte que es participación en beneficios, que además, por cierto, tributan la renta por menos. Mira, ahora que has dicho lo de la tributación, ¿nos podrías decir un poquito los tipos de tributación básicos que hay, pues, en empresas, en todo eso, así lo más general, para que lo tengamos claro? No sé a qué te refieres ahora. Sí, la tributación, por ejemplo, de las rentas del trabajo, del capital, todo eso. ¿Cuáles son los porcentajes actualmente? Claro, ahora mismo en la última reforma yo creo que se llega el impuesto de la renta. Hay una cosa que cuento en el artículo que te decía que mandé anoche al diario.es y que aparecerá en uno de estos días, que decía la progresividad. El artículo 31 de la Constitución que antes mencionabas habla de igualdad y progresividad. En técnica tributaria eso se llama equidad horizontal y equidad vertical. ¿Qué es la equidad horizontal? Que al mismo nivel de riqueza todos deben contribuir igual. ¿Qué es la equidad vertical? La progresividad, que a mayor nivel de renta o de riqueza se debe contribuir en un porcentaje mayor. Entonces, hay 3 impuestos en España sobre los que, en la estructura impositiva que se creó con la transición, porque en el franquismo no había un régimen fiscal, ni un sistema tributario, ni medio, era todo deslavazado, que son sobre los que se soporta la progresividad. Son el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es el más importante, tiene una recaudación que ronda los 80 y tantos mil millones de euros al año, el impuesto sobre patrimonio y el impuesto de sucesiones y donaciones. Y esos 3 impuestos deberían funcionar de manera complementaria para garantizar la progresividad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y luego está la imposición indirecta, los impuestos, el IVA es el más conocido, pero luego están los impuestos especiales. Y luego está el impuesto de sociedades, que es un impuesto directo, pero no es un impuesto progresivo. El impuesto de sociedades es un impuesto proporcional. A lo mejor puede tener dos tipos impositivos para tener en consideración las pymes,
pero el impuesto de sociedades grava a todos por igual. ¿Qué es lo que ocurre? Que desde mediados de los 90, con el impuesto más importante, el impuesto de la renta, y ya en la última reforma del 2006 se ha consolidado, se han creado dos tributaciones. Por un lado, las rentas, lo que se llama base general o tarifa general, que son las rentas del trabajo en general, no solo del trabajo por cuenta ajena, sino del trabajo de un pequeño empresario que tiene una actividad económica. Y por otro lado, las rentas del ahorro, que se dice del ahorro, y a mí me parece que es un eufemismo indebido, es como se llama técnicamente, pero no es realmente. En el impuesto de la renta el ahorro no paga. Si tú no pagas por tener ahorrado en el banco, pagas por el rendimiento que te genera ese ahorro. Entonces, realmente estamos hablando de rentas de capital. Las de rentas del ahorro generales del trabajo pueden llegar a tributar hasta por un marginal del 47%. En la última reforma, que se ha subido 2 puntos, y las rentas de capital, como mucho, pueden tributar por el 27%. En tipos marginales. Cuando decimos tipos marginales, queremos decir porque mucha gente dice, claro, es que si llegas a 60.000 euros, si llegas a ganar 60.000 euros, pagas el 45%. No, si llegas a 60.000, un euro, pagas el 45% del euro que pasa de 60.000. Los tipos se aplican a cada... Además, se aplica sobre la base liquidable, que es a la que le has quitado ya las cotizaciones sociales, le has quitado gastos, le has quitado... Es decir, es una base depurada. Yo he dicho a algunos amigos de izquierdas que están muy obsesionados con subir el marginal máximo del impuesto de la renta, que el 45% ya va bien. Está dentro de la media de la Unión Europea y de los países desarrollados occidentales. Es decir, si nos comparamos con países del este de Europa, están muy por debajo de ese porcentaje. No está mal el 45%, ni estaría mal el 43%, incluso el 40%. Es mucho más importante que el impuesto de la renta volviera a ser como era al principio. Pagar por toda la renta igual, con una tarifa única. Primero, porque lo que dice el artículo 31 de la Constitución española es que se debe pagar por la capacidad económica. Cuando en derecho tributario se dice capacidad económica, se está diciendo capacidad de pago. Pondré un ejemplo. Si tú vas al panadero y le compras una barra de pan, el panadero no te va a preguntar, pero ¿con qué dinero me está pagando usted? Ese dinero lo ha recibido es un dividendo de su sociedad o lo ha recibido de su... si es un dividendo, le cobro el doble de precio. Te cobra lo mismo. Entonces, ¿por qué pagamos más impuestos por lo que ganamos trabajando que por lo que ganamos como rendimiento de trabajo, como rendimiento de capital? Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, tú fíjate que, como es lógico, cuanto más dinero ganes, más volumen de ahorro vas a tener. Por muy derrochón que seas. Si normalmente, salvo enfermos ya que viven todo, si tú ganas 200 millones al mes, vas a gastar un porcentaje mucho más pequeño de lo que ganas que quien gana 1.000 euros al mes, que es que para comer le da el justito. Entonces, si ahorras más, tienes más capital, entonces en tu composición de renta vas a tener mucho menos ingresos que hayas obtenido del trabajo y muchos más ingresos que hayas obtenido de rendimientos de capital. Y estamos hablando ya de personas con sueldos como los de los inspectores de Hacienda, que ya cuando estás en esos sueldos, pues quien más, quien menos, tiene su cartera financiera en el banco, con sus acciones, con sus cosas, y eso ya le da un rendimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que al haber dos bases, ya la progresividad la estás dañando. Y ya cuando hablamos de niveles muy altos, alguien que tiene unos ingresos de 7 millones, 8 millones, salvo que sea un futbolista,
y fíjate que hablamos muy mal de los futbolistas, pero salvo que sea un futbolista o un tenista, normalmente va a ser un directivo de empresas que la mayor parte de esa renta no la va a obtener como rendimiento de trabajo. Entonces, el que subas mucho el marginal máximo no te sirve de nada. Hay que volver a una... Entonces, eso cada vez el impuesto de la renta está más desmantelado y luego, con esto de verdad termino. ¿Por qué existe el impuesto sobre patrimonio? Porque la gente dice, oiga, es que yo ya pagué el impuesto de la renta cuando gané ese dinero. Entonces ahora vuelvo a pagar. Sí. A la gente le escandaliza mucho eso, pero cuando tú vas a comprar un libro, ¿qué dinero utilizas? Pues el dinero que ganaste. Cuando lo ganaste ya pagaste un impuesto. Entonces cuando compras el libro vuelves a pagar porque pagas el IVA y eso no parece que no le escandaliza a nadie. Es decir, la riqueza va pagando impuestos a medida que va enriqueciendo a alguien, porque lo que paga impuestos es la capacidad económica. Entonces, ¿por qué se inventa el impuesto sobre patrimonio? Que es un impuesto relativamente con una concepción muy moderna. Porque hay una capacidad de pago adicional que la renta no recoge. Si tú ganas 24.000 euros al año y no tienes nada, puedes gastar lo que puedes gastar. Si ganas 24.000 euros al año, pero tienes 200 millones en el banco, tienes una capacidad de pago adicional. Además, tienes posibilidad de generar nueva riqueza con esa riqueza. Y entonces, lo que se hace, y como además las rentas de capital, tú puedes desviarlas a sociedades y hacer ir difiriendo el pago y no pagando nunca, si existe un impuesto sobre esa riqueza, te va a capturar esa parte de renta de capital que no está pagando. Es más difícil de evadir, claro. Efectivamente, claro. Por eso insiste el economista Piketty, que por cierto mis amigos de Podemos no han captado que él está en su libro, habla de recuperar plenamente el impuesto sobre patrimonio francés. Lo digo porque, con todos mis respetos a Unidas Podemos, yo no veo necesario crear un impuesto sobre la riqueza cuando ya lo tenemos. Es decir, que vale, que queda más... Sí. Más bonito llamarlo sobre la riqueza que sobre el patrimonio, pero es un impuesto sobre patrimonio. Claro. A lo mejor habría que explicar que el de patrimonio... para el Estado, claro. Claro, a lo mejor habría que hacer pedagogía y explicar que el de patrimonio ya es sobre la riqueza, ¿no? No estaría mal. Claro, es sobre la riqueza. Lo que jamás se debía haber hecho en este país es ceder capacidad normativa a las comunidades autónomas para que eliminen el cobro. Es que es el último impuesto en el que se debía haber descentralizado, porque el impuesto sobre la riqueza es el que más facilidad, vamos a ver, un multimillonario. Mira, voy a dar bueno, si no, luego la doy, porque estoy enrollando mucho. Iba a dar una cifra... No, dala. Da la cifra y ya si no te corto. La doy en el artículo, va a salir, entonces, doy la cifra en el artículo que va a salir en el diario.es. Y yo creo que eso ya refleja de qué estamos hablando. Lo digo porque yo tuve una experiencia el año pasado tomando un café en una terraza, vi a un grupo de trabajadores que estaban con un mono puesto y uno de ellos furioso diciendo, y ahora el cabrón del Pedro Sánchez nos va a obligar a pagar el impuesto sobre patrimonio. Y yo los miré y no me dio... A veces las apariencias engañan, pero no me dio la impresión de que ninguno de ellos tuviera que pagar impuestos sobre patrimonio. Vamos a ver, según la última estadística de resultados del impuesto sobre patrimonio que se ha publicado, que es la de 2018, que se publica en la página de la Agencia Tributaria, en la Comunidad de Madrid se dejaron de recaudar 905 millones de euros ese año. No es una cantidad gigantesca, pero sí, es importante. Atención de por qué lo digo. 905 millones de euros sobre los algo más de 17.000 declarantes con patrimonios superiores a 2 millones de euros.
¿Por qué lo sabemos? Porque la ley estatal obliga que aunque no paguen porque la Comunidad de Madrid lo bonifica al 100%, sí tienen que presentar declaración, por eso lo sabemos. Bueno, 17.000 es el 0,25% de la población de la Comunidad de Madrid y es el 0,5% de declarantes de IRPF, que es la cifra determinante, porque luego en población están también los niños y eso, Sí, claro. declarantes de IRPF. Y 905 millones es el 11% del gasto sanitario de ese año, que eran 8.000 millones y pico. En la Comunidad de Madrid. De la Comunidad de Madrid, el gasto sanitario de la Comunidad de Madrid. Eso quiere decir que solamente recaudando ese impuesto, que en el resto de España sí se paga, se podría conseguir incrementar un 11% el gasto sanitario. Entonces, cuando la Comunidad de Madrid, la presidenta o el consejero de Hacienda dicen es que nos van a hacer pagar a cada madrileño tanto más, es una falacia demostrable. No puedes dividir los 905 millones por la población madrileña. Estamos hablando de que se ahorran el impuesto menos del 1% de la población más rica y pierden 905 millones de posible inversión sanitaria, más del 99% de la población que no se va a ahorrar ni un céntimo en impuestos. Claro, lo que pasa, Ricardo, fíjate, cuando hablamos de clases sociales, ¿no? Seguramente ese 0,25% de la población, que me has dicho que es el 0,5% de los que declaran, ¿no?, el IRPF, evidentemente, muy posiblemente la gran mayoría de ellos no será usuaria del servicio sanitario público. Esa es la cuestión, ¿no? Ahí se sí, ve pero lo esos de la del mono lucha de yo clases. sospecho que no estaban en el 0,25% más rico de la Comunidad de Madrid y que en cambio sí que necesitan los servicios de la sanidad pública. Totalmente. Entonces, pero estaban furiosos porque Sí, decían, lo que claro, es dependen. que nos van a hacer pagar un Claro, impuesto para dárselo a los catalanes, en este caso en claro, Madrid, lo o bueno, típico. según la mentira al uso, porque luego en Cataluña la cuentan al revés. Claro. Pero eso sí es significativo. Y es que además lo grave es que si tú descentralizas ese impuesto, Sobre claro, eso te iba a preguntar. claro, el problema es si tú descentralizas el impuesto sobre sociedades, que tampoco se debería hacer, pero puedes trasladar una empresa, pero trasladar una empresa tiene un coste. Ahora, ¿qué grava el impuesto sobre patrimonio? El valor neto de tu riqueza. Es decir, tú no pagas por el valor bruto de la riqueza, que la gente tampoco se asuste, es decir, te descuentas las obligaciones, las deudas, todo. El valor neto de tu riqueza, descuentas la vivienda, descuentas el ajuar doméstico, descuentas el valor de tu empresa, es decir, para el impuesto de patrimonio descuentas todo aquello que esté vinculado a actividad económica, porque una de las funciones de ese impuesto también es estimular, poner la riqueza En en movimiento. movimiento. Entonces, como es la riqueza personal, cuando hablamos de grandes fortunas, estamos hablando de personas que a lo mejor tienen un montón de empresas por todo el país, fuera de España, y que tienen varias residencias. Les es muy fácil poner su residencia fiscal en un sitio o en otro sin ningún coste para sus negocios, pues sus fuentes de renta van a seguir recibiéndolas. Y claro, puede obtener la Comunidad de Madrid, con eso también obtiene su ventaja fiscal, se lleva a contribuyentes de la renta, Claro. que O sea, pagan, que que puede en la producirse renta pagan mucho. una competición a la baja, ¿no? Entre comunidades, ¿no? Por ver Claro, quién atrapa más gente ávida de pagar menos impuestos. claro, pero el problema de la competición a la baja, que hablo también de eso en el artículo, ahí lo explico, hay una corriente económica neoliberal que defiende esa competencia. La idea es la de siempre. El sector público tiene una tendencia irreprimible a aumentar el gasto, entonces para lograr mayor eficiencia, pues que funcionen como empresas que compiten
conseguir contribuyentes y que el que ofrezca mejores servicios a menor precio, a menores impuestos, se lleve los contribuyentes. Claro, eso tiene mucha trampa, porque no toda la gente se puede mover igual de un sitio para otro. Si dependes de un salario, normalmente vas a tener que estar viviendo al lado de donde trabajas. Entonces, el problema, además de la competición a la baja, es que incurre en lo que Galbraith llamaba la falacia de la composición. ¿Qué es la falacia de la composición? Si estamos un montón de público en la zona del patio de butacas de un teatro, por ejemplo, y un espectador se levanta, ese va a ver mejor. Pero si se levantan todos, van a seguir viendo igual de mal. Entonces, la competición fiscal a la baja, el problema es que no pueden competir todos en igualdad de condiciones. Y además que va desmantelando lo que tú decías, es decir, va beneficiando a la gente que se puede mover con más facilidad y va perjudicando a quien pierde servicios públicos. Ricardo, nos queda poco tiempo, entonces me vas a permitir ser un poco, ir preguntándote más rápido, cortándote. Perfecto. Te pido Sí, síntesis. yo sé que me enrollo. Es muy interesante, si a mí me sabe mal, por eso no te estoy cortando. No, tranquilo. Sí. Pero bueno, ahora me vas a permitir que sea un pelín maleducado y te pueda cortar de vez en cuando. Porque quiero también preguntarte alguna pregunta del público y de los seguidores del programa. Muy rápido, ahora te pido mucha brevedad. Has hablado de Unidas Podemos, que subió, por ejemplo, el tipo del 45 al 47% en cuanto a las rentas del trabajo. Bueno, lo ha pactado con el PSOE. Sí, con el PSOE, efectivamente, perdona. Sí, exacto. Sí. Y la cuestión de esta descentralización de la que se está hablando y tal. Muy rápido, muy breve, por favor, Ricardo. Cosas positivas que ha hecho este gobierno y cosas que consideras que no ha hecho desde una perspectiva de izquierdas en cuanto a tributación. Bueno, pues para ser breve diré lo que ha hecho. Bueno, yo creo que no se deben obsesionar con los tipos pero no está mal. Es decir, que está bien que a las rentas más altas se le suban. No ha unificado los impuestos, pero sí ha subido la tributación de las bases de las rentas de capital, es decir, las va acercando. Ha recuperado o ha tapado algunos agujeros en el impuesto sobre sociedades. Yo creo que lo más positivo es que al menos se ha parado la tendencia que veníamos arrastrando desde hace décadas de desfiscalización. Yo creo que lo mejor es que al menos han parado y parece que apuntan a una tendencia contraria, pero deberían hacer muchísimo más. El impuesto de la renta debe unificarse, pero bueno, hay cosas buenas y parece que las conclusiones de la comisión de expertos, por ejemplo, sí apunta a una armonización fiscal que puede ser muy positiva. Esas cosas yo creo que sí. Te pregunto algo muy rápido que se me acaba de ocurrir a tenor de lo que tú estabas diciendo y por lo que hemos hablado antes de la Unión Europea. ¿Consideras, por ejemplo, que la Unión Europea, en el sentido de que tú decías de que parece que pues tienen un mayor número de inspectores, etcétera, ¿consideras que es una influencia positiva de cara a construir una fiscalidad progresiva o por el contrario, no? ¿Qué piensas de esto? Últimamente ha tenido algunos elementos positivos, pero también ha tenido muchos negativos. En la Unión Europea se ha estimulado en algunas ocasiones la competencia fiscal también. En la Unión Europea la competencia no es el impuesto de patrimonio ni el impuesto de sucesiones, es el impuesto de sociedades, y el impuesto de sociedades se ha ido desmantelando. Es decir, la bajada ha sido brutal. Es decir, en casi todos los países se ha pasado de tipos generales cercanos al 40%, en nuestro país del 35% al 25-20%. Entonces, las empresas y algunos responsables políticos importantes de la Unión Europea han potenciado tanto en sus cargos como cuando ejercieron en los gobiernos de sus países
la desfiscalización y la atracción de multinacionales con premios fiscales. Y yo creo que la Unión Europea ha tenido, es decir, siempre se ha concentrado en la armonización fiscal de los impuestos indirectos, sobre todo del IVA, también de los Claro. impuestos especiales, pero la tributación directa últimamente, y a rebufo de que Estados Unidos también empieza a admitirlo, pero de manera muy, muy tibia. Muy tibia, ¿no? También es verdad que cuando hablamos de la Unión Europea, tenemos que entender que la gran mayoría de gobiernos son claramente de derechas, o uno ve la composición del Parlamento Europeo y es que lo que la gente votó en el Parlamento Europeo, hay una mayoría brutal. El Partido Popular Europeo es el primero, luego va el Partido Socialista, pero es que la continuación son todos partidos liberales o de derechas, y lo que sería la izquierda más cercana a este programa, entre comillas, que sería pues la izquierda Sí. europea, ¿no? Donde está la Izquierda Unida, Podemos, etcétera. O sea, lo más parecido a lo que aquí abogamos, aunque es distinto, como tú bien sabes, es que tiene una representación ridícula en el Parlamento Europeo. O sea, que es que realmente la gente los ha votado poco, ¿no? También. Entonces, claro, eso también tiene Sí, resultados. sí, ya te digo que la parte positiva en los últimos años es porque hasta los más liberales de la Unión Europea se han dado cuenta que puede llegar un momento en que se desmantele todo, es decir, Claro. que el propio invento se les reviente. Pero no ha tenido nunca una política fiscal progresista, jamás. Lo que pasa es que últimamente llega un momento que las propias finanzas públicas se desmantelan. Sí son más serios, por ejemplo, en el control de los impuestos de aduanas, pero claro, es que esos los recaudamos los estados, pero son para ellos, en eso son mucho más. Claro. Bueno, muy rápido te quiero preguntar por el tema, porque si no me matarán los seguidores, por el tema de los youtubers, estos que se van a Andorra y tal, por favor, siéntete libre, pero con un tiempo justito, que ahora sí ya me meteré con las preguntas de Bueno, pues los amigos. tengo la ventaja de que tengo un artículo que se llama Youtubers, publicado en eldiario.es, y se puede encontrar buscándome en Google eldiario.es y mi nombre y apellido. Buscadle, chicos. Eso es. Muy rápido. Los youtubers hacen lo que vienen haciendo desde hace muchísimos años, pues muchos artistas y muchos empresarios y mucha gente tienen la posibilidad de eludir impuestos y los eluden. Yo ya no tengo edad de escandalizarme moralmente porque la gente quiera pagar pocos impuestos, porque me parece que es lo normal. Lo que es escandaloso es que tengamos un sistema que permita que se haga eso, porque sabemos perfectamente que Andorra se la puede obligar a que no haga esa competencia fiscal, porque claro, Andorra puede, teniendo menos de 100.000 habitantes y teniendo un porcentaje de población de mucha riqueza y no teniendo propiamente una industria y dependiendo para servicios públicos básicos de la colaboración de Francia y de España, puede permitirse tener esos impuestos. Pero cuando estalló la crisis en 2009 y Francia se puso seria, se acabó, por ejemplo, el secreto bancario. Es decir, Claro. que sabemos cómo se puede hacer. Lo que pasa es que no nos interesa hacerlo. Nos interesa difundir un debate falso en el que sospecho que la mayoría de los youtubers participan sin saber muy bien quién está jugando con ellos y por qué está jugando con ellos. Más allá de que en Román Paladino, quien hace eso, a mí me parece un sinvergüenza, pero ser un sinvergüenza no es un delito. Pues vale, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Quién lo hace? Que no son todos, que los hay también muy honrados. Claro. Pero es un debate falso. Es decir, sabemos, España no puede competir con esos impuestos. Si España compitiera con esos impuestos, quebraría económicamente en 2 meses. Francia tampoco. Entonces,
quienes dicen que se van porque aquí los impuestos son muy altos, ¿qué están diciendo? Porque pues que se puede utilizar Andorra para también presionar a la baja nuestros propios impuestos. Pero es Claro, toda una claro, falacia. Ahora, juzgarlos a ellos, yo no tengo por qué juzgar a nadie. Si lo hacen legalmente, hacen lo que pueden hacer legalmente. Lo que me claro, parece mal es que claro. eso se puede hacer legalmente. Totalmente de acuerdo. Muy rápido, Ricardo. Nos pregunta JG, ¿por qué la Iglesia no paga el IBI, entre otros impuestos? ¿Qué nos podrías decir? Pues está así establecido en acuerdos con ellos, y la tendencia lamentablemente no es a que la tendencia no ha sido a hacer que la Iglesia Católica pague impuestos, sino a ir extendiendo las exenciones fiscales a otras confesiones religiosas. Entonces, y eso me parece que es lamentable. Y hay otra cosa que deberíamos eliminar de una vez por todas en nuestro impuesto de la renta, que es el que se pague por medio de la casilla a la Iglesia Católica. Se puede hacer como tiene Alemania, por ejemplo, en donde quien quiere colaborar con distintas confesiones religiosas paga un porcentaje más y el Estado se encarga de entregarlo. De distribuirlo. Muy bien. Pero si yo una parte de lo que debo pagar digo que se pague a la Iglesia Católica, lo que estoy haciendo es reduciendo los ingresos generales. Es decir, en realidad lo Totalmente. estamos pagando todos, los que creemos y los que no, pero hay acuerdos que había un compromiso en esos acuerdos de autofinanciación de la Iglesia que jamás se ha cumplido. Se ha cumplido, ¿no? Te quería preguntar, porque es que no tengo ni pajolera idea, si me permites, y es preguntarte lo siguiente, ¿qué tipo de tratamiento fiscal tiene la familia real? Tu risa es muy Aquí, ilustrativa, ¿eh? no, bueno, en realidad la familia real tiene que tener el mismo tratamiento que el resto de la ciudadanía. ¿Ah, sí? Ah, Legalmente vale. debería ser así. Vale, Otra vale. cosa, el Sí, tratamiento fiscal, otra cosa es la asignación por presupuestos, sí, aquellos sí, que sí. Pero pero fiscalmente debería tener el mismo tratamiento fiscal es decir, la ley no establece excepciones y, bueno, pues hay cosas que no deberían haber pasado. bueno, aquí nos pregunta Albert18, dice, en televisión salen algunos economistas que dicen que en España se pagan muchos impuestos. Bueno, lo hemos tratado parcialmente. Dice, otros economistas dicen lo contrario, dice, me vuelven loco. Sé que las sociedades anónimas y limitadas pagan un 25 sobre sus ingresos. Dice, bueno, esto va a ser difícil que respondas rápido, pero te Sí, pido a concisión. ver. ¿Usan algún truco para pagar menos? Dinos si usan alguno, no sé yo. Sí, hay muchos trucos que hacen que se reduzca. A ver, es que también depende de qué es lo que midas. El tipo impositivo es el 25%. Hay casos en que se puede pagar menos legalmente, pero vamos, el tipo nominal es el 25% y sobre la base imponible se tiene que pagar eso. Ahora, otra cosa es si lo que tomas es el resultado contable de la empresa. Entonces sí es posible reducir, entonces sí que está muy por debajo, que es lo que a veces se toma en consideración. Y luego cuando hay sociedades, o sea, grupos de sociedades en lo que se llama régimen de tributación consolidada, esas sí pueden ahorrarse la tributación, y luego hay un sistema para evitar doble imposición que se puede usar indebidamente y reducir mucho la tributación. Es decir, hablamos de grupos internacionales que están pagando en otros países, pero que realmente no están pagando, pero que se lo pueden reducir aquí para evitar doble imposición. Luego, uno de los mayores agujeros fiscales que existen
en grupos internacionales es lo que se llama precios de transferencia, es decir, que con sociedades de tu mismo grupo puedas hacer operaciones ficticias para trasladar activos de un lugar a otro a conveniencia fiscal. Eso es uno de los agujeros internacionales de fiscalidad más grandes que hay. Por eso se hablaba hace tiempo, y lo impulsaba Estados Unidos, de fijar un tipo global mínimo para todos los grupos empresariales. Bueno, Ricardo, aquí tenemos un amigo que se llama Johnny Menteromike, que dice que si existe algún estudio que refleje cómo quedaría el panorama fiscal español si se invirtiesen recursos en perseguir las grandes fortunas. Específicamente eso yo no lo conozco. No es que no se persigan, que hay menos, y quizá no es sí hay un problema de recursos, pero no es solamente un problema de recursos. Vamos, yo los estudios no los conozco, pero sí, seguramente los ingresos podrían ser muy considerables. Pero vamos, el problema muchas veces es que las rentas que obtiene un multimillonario no las obtiene de las mismas fuentes que las obtiene un trabajador. El trabajador, las rentas que obtiene son mucho más controlables y el multimillonario son menos controlables y puede acogerse a interpretaciones legales más dudosas. Y eso a veces ha hecho que perdamos procedimientos multimillonarios y que luego tengamos que restituir mucho dinero. Pero no conozco las cifras concretas. Pues, Ricardo, si quieres añadir algo más en este sentido, en cuanto a fiscalidad, y luego te quiero hacer una última pregunta. Una cosa sobre lo de si se pagan muchos o se pagan pocos impuestos. No me da tiempo ahora a desarrollarlo, pero quien dice que no pagamos muchos impuestos mide, por lo que hemos explicado antes, la presión fiscal. Y quienes dicen que se pagan muchos impuestos lo que hacen es medir por otro índice que se llama el de esfuerzo fiscal, que es otra fracción. Tiene en el numerador la propia presión fiscal y en el denominador la renta per cápita. El problema es que, para resumirlo, ese índice del esfuerzo fiscal incurre en la trampa del chiste de los pollos. Si yo tengo un pollo y tú no tienes nada, cada uno de nosotros tiene medio pollo. Sí que es probable que haya sectores de este país que paguen más de lo que les correspondería, pero globalmente los ingresos públicos en relación con la riqueza total del país son más bajos que sobre todo los de los países más desarrollados, que son más desarrollados precisamente porque tienen más capacidad de inversión pública. Totalmente. Y por último, pues antes de establecer la conexión hemos estado hablando y me has contado una cuestión personal y me gustaría que nos contaras un poquito, porque parece que no tiene relación, pero sí que la tiene ahora cuando acabe la historia, veremos por qué, sobre pues un caso, ¿no? de que tú al principio, con todo esto de la pandemia, etcétera, contrajiste el COVID-19. Entonces, muchas veces desde aquí me han preguntado pues, cuál era mi opinión al respecto, etcétera. Y más allá de cuestiones generales, ¿no? Sobre que tendría que haber más inversión pública, etcétera, pues evidentemente yo no soy un especialista, ¿no? Pero me gustaría, porque creo que puede ser muy ilustrativa, pues un poquito que contaras la experiencia que pasaste, ¿no? Que tiene relación con los impuestos que pagamos también. Sí, también lo conté un poco en un artículo que es uno de los poquitos que no van de impuestos, indignado por algunas de las manifestaciones negacionistas, en las que a mí lo que más me ha sorprendido es la capacidad de una parte de la población de este país para desentenderse del sufrimiento de otra parte de la población. Yo caí enfermo en la primera oleada, en marzo de 2020, caímos enfermos mi madre y yo. Yo sospecho que un día que estuvimos todo el día haciéndole pruebas médicas a ella en el hospital, a finales de febrero, que el virus ya estaba circulando
a plenitud, pero todavía no éramos conscientes de las dimensiones del asunto. Y el sufrimiento que yo vi, más allá del que yo pasé, que estuve con neumonía bilateral, enchufado a oxígeno y que yo nunca había estado tan enfermo y me han quedado secuelas digestivas, varios infartos, pequeños infartos cerebrales con un tratamiento ya para toda la vida, la muerte de mi madre, es decir, cuando yo esto lo cuento en el artículo y es así exactamente como ocurrió. Cuando yo estaba sentado en la cama viendo cómo intentaban reanimar a mi lado a un hombre de 60 años al que le había dado una parada cardiorrespiratoria que murió, llamó mi mujer para decirme que acababa de morir mi madre. Yo vi una situación que yo no me habría imaginado en mis 53 años que iba a vivir, de gente tirada por los suelos del hospital, de los profesionales médicos aterrorizados porque no sabían a qué se enfrentaban, corriendo porque de repente una persona que tenían con unas gafas de oxígeno se les moría, y respondieron con una dignidad admirable, tan admirable como la falta de recursos y el desentendimiento que yo calificaría de crueldad con los trabajadores de la sanidad pública de las autoridades correspondientes. Yo vi en la sala en la que ya estuve cuando me subieron a planta, yo vi a enfermeras fabricándose sus capuchas para meterse a luego ya empezaron a tener más medios, pero es lo que nos puede salvar la sanidad. Es decir, a pesar de todo lo que se ha desmantelado en estos años, todavía tenemos una sanidad pública capaz de salvar muchas vidas y profesionales realmente magníficos. Yo no llego a comprender cómo se les puede maltratar de esa manera. Es decir, que cómo hemos podido llegar a la gente que es más importante para nuestras vidas. Entonces, es para eso, para lo que tiene que estar, para lo que tienen que estar los impuestos, claro. Si no, no tiene ningún sentido. Es decir, para poner una bandera muy grande en otras cosas. Y es eso lo que tienen que hacer los gestores públicos. Claro. A la presidenta de mi comunidad autónoma, que no se preocupe por mi libertad, que yo soy un ciudadano adulto y me la tomo y la ejerzo. Esa no es una carta otorgada de ella, ni del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ni de nadie. La libertad yo la ejerzo como ciudadano. Lo que tienen que hacer, por supuesto, es no interferir en esa libertad. Pero su misión y para lo que les pagamos impuestos y para lo que yo recaudo impuestos es para que organicen los servicios públicos correspondientes. Y vamos, yo vi verdadera pasión y vocación de empleados y ahora como tengo que seguir yendo mucho a atención médica por las secuelas que me han quedado, el grado de hartazgo que tienen y de cansancio y de ira es muy preocupante. Y comprensible, y comprensible. Pues, conozco personalmente no uno, ni dos, ni tres casos de gente que ha dejado su trabajo. Pues fíjate, Ricardo, que hoy escribí, además yo, bueno, soy diabético insulino dependiente desde los 6 años, casi 7 años, entonces imagínate, ¿no?, la importancia que tiene la salud pública en mi vida, ¿no?, y Sí. lo he visto en otras personas, ¿no? Yo creo que, lo comentaba hoy, un país que no tiene sanidad pública, no tiene sanidad universal, por mucho PIB que tenga, para mí no es un país desarrollado, desde un punto de vista cívico. Sí, yo coincido plenamente. Y creo que en ese sentido, por eso tenemos que defender también e informarnos e ilustrarnos, culturizarnos del tema de los impuestos, porque ese es el medio por el cual se construye una sanidad pública, una educación pública y, por tanto, se construyen los principios de ciudadanía por los que nos regimos lo mejor de nuestra sociedad, de nuestra vida en común. Pues, Ricardo, no sé si quieres decir algo más. Yo te agradezco muchísimo.
que hayas estado aquí, ha sido un placer, un honor. No, Seguro a ti que y hemos a aprendido todo vosotros y mucho. a la gente que nos haya podido seguir y que ha hecho preguntas, y siento enrollarme mucho de vez en cuando, siento verdadera pasión por una profesión que llevo ya 30 años ejerciendo. Pues nada, ojalá que hubiese más trabajadores públicos. Me gusta mucho eso de trabajadores públicos, porque muchas Sí, veces a mí decimos también. funcionarios y parece, funcionario, y te viene toda esa carga como de una persona que no trabaja, que no sé qué. No, no, no. Trabajadores públicos, y estoy seguro que vosotros trabajáis mucho. Bueno, Ricardo, pues te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y nada, estás invitado para cuando quieras. Esta es tu casa. Un abrazo de vuelta. Hasta ahora. Nada.